Hola, hola amigos de País Lobo Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día lunes entre feriado, martes, domingo, pero no nos fuimos de sándwich con mi querida Alicia Vesperina. ¿Cómo estás tú, Ali? Hola Rocío, muy bien. Mira, trabajando acá desde la capital de Chile, haciendo el sándwich acá, pero siempre presente para comentar las cosas con los amigos de País Lobo y la radio, porque hay cosas muy interesantes en la academia. Así es, como todos los lunes vamos a ver la academia y algunas renuncias también, porque habían algunos que estaban descorchando la champaña y otros diciendo, bueno, ahora nos vamos, ya no tienen más excusas, pónganse a trabajar y por lo menos ese fue el tono que hubo por parte del oficialismo durante el fin de semana. Bueno, ahora tendremos aprobación de reforma tributaria, de reforma de pensiones y habían otros que estaban asustados, oh no, se fue Jackson y entonces ahora nos van a subir los impuestos. ¿Será tan así? ¿Crees tú, Alicia, ahora que se fue Jackson, sube los impuestos y se aprueba la reforma de pensiones? La varita mágica. Oye, primero quiero agradecerle mucho al señor Jackson que haya renunciado el viernes, porque así nos da todo un fin de semana de declaraciones como para poder tener información consolidada, porque cuando las cosas son como muy inmediatas, uno tiende a hacer análisis con muy poca información. Y ahora ya tenemos como un panorama un poquito más, vimos las reacciones, vimos su discurso, y yo creo, Rocío, que no está resuelto ni de cerca el problema con la renuncia de Jackson, ¿ah? Yo no creo que vengan ahora todos a sentarse a la mesa y las cosas que eran malas se transformaron en buenas. Yo no tengo esa lectura para nada. Yo creo que la renuncia de Giorgio Jackson fue una renuncia súper pragmática, en donde él contó los votos y dijo, mira, capaz que la acusación constitucional pase, así que soldado que arranca alcanza por otra batalla, dijo, y mejor me voy. Oye, a mí me llamó la atención porque estaba escuchando el programa el día viernes del Polo Opuesto, antes de que se supiera que Yorio Jackson iba a renunciar, porque recordemos que esto fue más cerca de las 8 de la noche, por ahí. Y lo interesante fue que ahí Chalper decía que Chile Vamos no iba a firmar la acusación constitucional. Yo no sé si él hubiera escuchado ese programa, si hubiera sabido eso, hubiese renunciado, porque tal como tú dices, yo encuentro que lo más probable es que él haya renunciado porque desde el oficialismo cachó que nadie lo iba a defender, que los votos iban a estar. Sin embargo, me parecía tan extraña la postura de Chile Vamos en ese sentido de decir, oye, vamos a acusar a este gallo, ¿cuánto llevamos ya? Como 5 acusaciones constitucionales, la segunda que tenía Giorgio Jackson, pero vamos a dejar que el equipo de republicanos sea que solitos hagan la acusación constitucional y nosotros después, a pesar de que ya les dijimos que le firmamos el cheque en blanco después porque vamos a votar a favor, ustedes tienen que llevar adelante el tema constitucional. Me parecía bien estúpido en realidad, debo decirlo. Bien ridícula esa forma de llevarlo adelante porque si tú realmente querías sacar a alguien que ya estabas convencido de que le hacía mal al gobierno, no ibas a estar detrás, o sea, era como el momento de sumarse y hacer que efectivamente hubiese una acusación constitucional que tuviera fundamentos. Y si no estaba seguro que habían fundamentos detrás, entonces, ¿por qué ya estoy diciendo que lo vaya a sacar? Entonces me parecía, te juro que lo escuché, hoy día en la mañana yo escuché el programa en diferido antes de entrar a conversar con ustedes y encontré a esa parte, debo decirlo. Así como que no te cuaira. No, no me No cuadra me para nada, cuadra. o sea, A mí, son cosas muy curiosas las que se dieron aquí, ¿ah? Porque estaban todos con las cartas medio tapadas, así como que te apoyo, pero no te apoyo, como dices tú bien. Y la otra cosa que yo encontré curiosísima, Rocío, es que el senador Fidel Espinosa, que era el adalid que llevaba aquí el pandero respecto de la acusación contra Jackson, antes de que se presente, porque finalmente nunca conocimos el texto, porque no alcanzó a ser redactado, ni mucho menos, él dijo que él creía que no había mérito. Entonces, fue como, pero a ver, los indicó como el líder de una banda de cuatreros, poco menos, en Twitter, y después cuando llega el minuto del apoyo dice, no, es que en realidad no. Entonces yo me pregunto, con esa lógica, ¿se puede ser líder de una banda de cuatreros en el país sin infringir la Constitución? Entonces ahí yo no entendí nada, porque dije, ¿cómo? ¿Te asustó? No sé, a lo ¿cómo lo ves mejor, tú? a lo mejor era una ley nomás y no era la Constitución la que estaba infringiendo Jackson. Mira, te voy a agregar otro pelo a la sopa y es que durante el fin de semana hubo una reunión especial en el Partido Socialista para ver qué hacer con Fidel Espinosa.
y sale en el mostrador, ustedes pueden revisar la noticia, lo googlean ahí, pero justamente acá está todo cruzado porque dicen, ¿qué vamos a hacer con él? Ya lo sacamos del comité político y ahora, bueno, le vamos a dar alguna sanción, pero si lo sacamos de nuestra fila, entonces nos vamos a quedar con un voto menos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí era donde no estaba resuelto. Algunos señalan que es cercano a la presidenta del PS. Entonces, está bien enredado. Yo aquí lo único que veo es que no hay un master puppet haciendo así como un gran titiritero armando toda esta cosa, sino que hay un caos tremendo. Y porque también iba el tema de RN, era porque ahí tienen elecciones ahora que donde se están peleando cuál de todos es el más duro. Entonces es una cuestión impresionante. Vamos a ver cómo queda parado Renovación Nacional, porque también hay una noticia en La Tercera donde señalan que están así, pero con los cuchillos largos, tirando información de cada uno de las listas. Y aquí en el Partido Socialista, Jaime Naranjo está con el cuchillo largo contra Fidel Espinosa también. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y como digo, lo que hay aquí es un caos de sucesión y me hace mucho sentido lo que pasó la semana pasada, donde veíamos a un presidente Boric tratando de reconectarse con su esencia, que así yo lo puse el día viernes, se reconectaba con su esencia, ya que sus principales caballeros aquí quedaban fuera, diciendo caballeros pensando en este sentido de cuál es su arsenal y su gente detrás, o sea, en el sentido de edad media me estoy yendo para atrás. Entonces, aquí sale uno de sus generales, Giorgio Jackson, de sus amigos de batalla, y se está viendo qué es lo que va a hacer la oposición también, porque dentro de eso no se sabe si van a contraatacar para tratar de sacar más ministerios, que es lo que dice Pancho Vidal también, que es lo que acontecería después al sacar a Jackson, después irían por Montes y después por Toá y después por Vallejo y nos van a saquear completos, dice Francisco Vidal. Bueno, ¿qué crees tú, Alicia? ¿Los van a sacar? ¿Van a sacar al resto? ¿Van a seguir peleando? Por lo menos ya vemos que hay una querella de parte de republicanos contra la directora de Subdere. ¿Qué crees que va a pasar, Alicia? Eh, claro, como el tablero de ajedrez, en donde al final te vas quedando con un par de peones adelante, no te quedas con las piezas grandes. Mira, yo no sé qué va a pasar porque tampoco tengo muy claro y le di bastante vuelta el por qué renunciaba Jackson, más allá de la pura acusación constitucional. O sea, si es que hubiese otro motivo, de decir, no, eso no iba a pasar, no estaban los votos, la gente al final no iba a terminar sacándolo por este medio, no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué lo razono, Rocío? Porque resulta que hay un tuit de Convergencia Social después de que sale Jackson, en donde dice, y lo voy a leer textual, todo nuestro respaldo al exministro Giorgio Jackson, quien renuncia tras el brutal asedio de la derecha basado en mentiras e injurias para entorpecer la labor del gobierno. O sea, si sumo eso a la cero autocrítica que tuvo Jackson en su discurso de salida, significa que ellos todavía no entienden lo que está pasando respecto al tema de fundaciones, no le ven nada malo. Ellos aquí son como los paladines de la justicia que querían no sé hacer qué, y no hicieron pero nada malo. Y voy a citar otra frase, ¿eh? Y después te voy a decir quién la dijo. Te voy a decir. O yo trato de Dice, adivinar, a ver. ya, ahora cada persona que renuncia en el gobierno Ah. son mártires y ejemplos de servicio público y sacrificio. Sean honestos de una vez, por favor. ¿Quién dijo eso, Rocío? Ya, pero es que aquí hago trampa porque esa yo la vi rapidito y ese fue el Lo dijo ministro Giorgio Jackson, Jackson, lo dijo en el ex. 2012 cuando renunció Teodoro Rivera, que era ministro de Justicia de Piñera 1. Entonces, ¿por qué renunció? ¿Por qué renunció? Si Convergencia Social encuentra que es lo mejor que le pudo pasar al mundo tener al ministro. No Lo olvidemos que este ministro... mismo, ¿Mm? lo mismo Revolución Democrática, también hubo tweets relacionados con eso y hubo una concentración también de Revolución Democrática en apoyo al ex ministro Jojo Jackson. Claro, entonces, si no tenemos claro por qué sale, va a ser difícil ver las próximas jugadas del ajedrez, porque yo no creo que esto haya sido una movida puramente de la derecha, yo creo que había gente de la izquierda que no lo quería, no olvidemos que el ministro tuvo que salir de su anterior ministerio, que era la Secretaría General, porque se llevaba muy mal con el Congreso, las relaciones estaban bastante rotas, entonces eh,
hagamos el buen diagnóstico para tratar de entender cómo siguen las movidas de ahora para adelante, porque esto se da en medio de la discusión de proyectos de ley súper importantes. Entonces, yo insisto, no porque salga una persona, los proyectos de malos se transforman en buenos. Se puede empezar a conversar, se puede empezar a negociar, Pero pero es que no ese va es a el ser tan problema, pues, automático. Ali, ¿Mm? pero ahí está el problema, porque la conversación sigue siendo desde el mismo punto de partida. Tú haces una muy buena reflexión porque señalas, en realidad aquí no han hecho nada malo y el ministro sale no en función de el momento en el cual estaba, o sea, de que hay una mala crítica generalizada, globalizada a la gestión que estaba haciendo por parte del Frente Amplio y esta forma de relación del poder contra el Estado. No, aquí el problema es una persecución. Y en ese sentido es lo mismo que estaría pasando después de la ministra Jara cuando señala, bueno, ahora sentémonos a conversar porque no hay impedimento. A ver, el impedimento es el mismo, se sigue esta misma relación del Estado con políticas y formas de entender la sociedad chilena actual. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, es muy difícil que se pueda llegar a acuerdo si en las... yo la escuchaba el fin de semana y ella decía, no, es que en realidad lo que se va a hacer es que la reforma de pensiones es un 4-2. Son 4 puntos para solidaridad, porque necesitamos un sistema solidario y 2 puntos para el tema de pensiones, capitalización individual, porque en realidad en este sistema en el cual tenemos hoy en día, es muy difícil que podamos subir las pensiones si es que mantenemos el mismo problema de las, ¿cómo se llama? De las brechas, de las lagunas y la poca cantidad de plata que tienen las pensiones que menos ganan. A ver, ministra, yo de verdad aquí me da mucha rabia porque digo, paren de mentir. O sea, con la PGU, la tasa de retorno ya llegó al punto, ya los más necesitados ya llegaron a casi el 100% de lo que ellos percibían cuando no estaban trabajando. El problema está en la clase media, entonces usted quiere hacer solidaridad en la clase media. Eso es lo que me está diciendo, pero no lo está diciendo así. Y si quisiera hacer esa solidaridad en la clase media, esas personas que están ganando, deje que esos puntos vayan directamente a sus pensiones porque van a ir, esos que ganan más, o sea, que tienen un sueldo entre 700 y 1 millón de pesos, esos van a ir directamente, no tiene para qué hacer reparto. Entonces déjenlos ahí mismo. Entonces paren de mentir. Y cuando tengamos un cambio en la forma de relacionarnos en ese sentido y ellos lo logren entender, quizás ahí se van a poder sentar a conversar, creo yo, Alicia. Totalmente de acuerdo contigo, Rocío. Yo creo que como ya la plata no está en las cuentas de las personas que están jubilando, por anga o por manga hay que sacarla de impuestos. El punto es a qué tú le pones impuesto. Y en este minuto, al ponerle ese 6% extra, le estás poniendo impuesto al trabajo formal. Y ya sabemos que eso va a tener efecto, porque la gente va a decir, ¿sabe qué? Mejor no me contraten, mejor págueme la negra. No, porque al final esta plata yo la voy a tener, ni siquiera la voy a ver. O sea, voy a costarle más a la empresa y ni siquiera va a ir para mí, va a ir para otra persona. Entonces hay que no es negocio. Y la persona que pensaba en contratar, inmediatamente le subiste un 6%. Entonces, esa es la pregunta, ¿de qué impuestos vamos a sacar esa plata? Porque a mí me gustaría que muestren los números, es efectivo, la plata esa, dicen, la vamos a llevar para mejorar las pensiones de las personas que se están jubilando ahora. Bueno, pero ¿hasta cuándo nos va a durar ese vuelito? O sea, ¿vamos a chutar el problema cuánto? ¿5 años más adelante? Ese es el problema. Entonces, saquen los números bien. Yo creo que esto no es sostenible, cargándole más impuestos al trabajo en un minuto en que todavía está complicada la economía. Hay que echarla a andar, hay que hacerla crecer, lo hemos conversado para el atasco, y de ahí vemos cómo agarramos el tema de pensiones en serio, porque con ese 6% te digo, es como, es muy poquito, de acuerdo a los números que yo veo. Eso no va a Mm. resolver el problema, le va a sacar un poquito la presión, pero no va a resolver el problema. Y por otro lado, Alicia, bueno, se supone que eh, tenemos que generar más impuestos, porque quieren subir los impuestos por el otro lado para hacer los impuestos, para subir la PGU, que es otra de las razones que sería a través de impuestos generales podemos inmediatamente subirle el sueldo a esas personas, o sea, subir la pensión a esas personas. No necesitas ir con este otro impuesto al trabajo, sino hagamos la torta de recaudación de impuestos más grande. Bueno, sabemos también que necesitamos reactivar procrecimiento. Marcel efectivamente había dado algunos puntos procrecimiento en este supuesto gran acuerdo fiscal. Pero bueno, ¿por qué no pueden empezar esos puntos ahora? ¿Por qué no pueden inmediatamente empezar a trabajar esos puntos? No, porque quieren amarrarlo. Entonces ella dice, hay gustitos, o sea, esto no es un gustito ideológico, perdóneme, ministra.
esto es un gustito ideológico, porque si ustedes realmente quisieran hacer esto, no tendrían que estar amarrando una medida con la otra. Entonces, lo que usted quiere es efectivamente impulsar una ley ideológica y amarrarla con cosas que a otros le hacen sentido. ¿Puede decir que esto es política? Sí. ¿Que ahí las reglas son diferentes? Bueno, dígalo, pero no venga a acusar al otro de que no está llegando a acuerdo porque usted no se está parando porque acaban de crear un mártir que en realidad de mártir no tiene absolutamente nada. Yo no sé si tú viste la columna de Daniel Matamala que dice sin llorar. Yo creo que la política es con llorar, ¿ah? Pero este gallo son lágrimas de cocodrilo, realmente. En verdad, porque si hubiese sido mártir, si hubiese ido el año pasado con la primera reforma constitucional, no hubiera dejado problemas con el tema del gas. O sea, cuán quebrado estaba ya el gobierno con la relación que tenía con el Congreso, porque yo leía la columna de Matamala y ahí él decía, oye, cuando lo dejaron de secretario de CGGov, que se encargaba en el gobierno de la relación que tenía con el Congreso, él fue el que separó más las aguas y hizo los círculos concéntricos, donde dijo, aquí estamos nosotros, el grupo más, el círculo más cercano, el duro, y acá afuera va a estar el Partido Socialista y el PPD. Entonces, él mismo los fue sacando, él estaba generando todo este conflicto. Si realmente hubiese sido un mártir, se hubiera ido el año pasado, y no ahora, porque ahora ya en verdad es un lastre, no un mártir. Totalmente de acuerdo. Y por último, si a ti te, a ver, fue responsabilidad política. Aquí nadie lo está citando a él como el autor de algún hecho ilícito, para nada, pero sí responsable político de lo que está pasando en su bloque respecto a las fundaciones. Y si es que él hubiese querido asumir esa responsabilidad como un gesto para el país, decirse ahí que la embarramos, yo me retiro para que puedan hacer estas investigaciones sin que yo esté entre medio, porque soy una persona muy influyente, me retiro el día 1. Esto fue a mediados de junio. No me retiro después de 2 meses, en donde cada día te están sacando un antecedente nuevo y en donde más encima te ganaste una acusación constitucional. Y respecto a la ideología, tienes mucha razón. En política uno hace valer su ideología, pero digámoslo así. O sea, no me digan que los demás son ideológicos y yo no. Yo quiero el puro bien del país y no, ni siquiera vengo aquí con un sesgo. Eso es mentira. Porque justamente en el tema de las acusaciones constitucionales, no olvidemos al diputado Naranjo y su discurso de como 14 horas que hizo mientras don Jackson iba al Congreso para votar una acusación constitucional nada menos que contra el presidente de la República. Entonces no me vengan con que ahora las acusaciones constitucionales son un elemento que, oye, pero ¿cómo llegan a esos niveles? Entonces es muy descarada la conversación. Yo creo que el presidente no se ha operado del problema, siendo el problema un grupo de gente que no te deja avanzar porque justamente no es capaz de atravesar y entender que tiene que poner al país por delante y no su ideología. Yo creo que ese es el problema. Y a la luz de lo que decíamos, de la Declaración de Convergencia Social, Revolución Democrática, el mismo Jackson, no entendieron nada. Yo creo que el problema sigue donde mismo. Sí, de todas maneras. Oye, lo otro que te voy a contar por si alguno lo quiere ir a revisar, fue una entrevista que se hizo al jefe de corrupción, que la hizo en TVN, de Matías del Río, con su compañera que no me acuerdo su nombre. Ya, pero estuvo súper buena porque le preguntaron y trataron de ser así lo más incisivos en las preguntas para tratar de tener información, a pesar de que él es el encargado de recopilar toda la información de parte de Fiscalía para poder acusar estos puntos. Y ahí lo relevante era que le preguntaron así, ¿desde cuándo son la mayor cantidad de casos de corrupción hay antes? Y dijo, el 70% de los casos corresponden al segundo semestre del 2022. Porque cuando nosotras conversábamos de esto, Alicia, conversábamos el tema fundaciones, era como quizás una práctica que se pensaba hace muchísimo tiempo que venía esto ocurriendo y que el tema de fundaciones en general habían problemas. Pero aquí habían cosas bastante claras. Una, las fundaciones que están en problemas son fundaciones nuevas, principalmente. Dos, la mayoría de los casos corresponden al segundo semestre del año pasado. Tres, es efectivo que el cambio de legislación pasó antes del 2021 para el 2022 con el presupuesto del 2022. Eso es efectivo, pero que no saltaran las alarmas tiene que ver con la gestión que viene después y la forma y los problemas con las fundaciones, a pesar de que el cambio había sido antes, saltó recién el segundo semestre.
Entonces, puede que haya quedado efectivamente mal hecha la glosa o que haya tratado de desburocratizar, pero aquí cacharon que la ventana estaba abierta y se metieron. O sea, eso es de lo que se está conversando y por lo menos la sensación con la cual yo me quedé después de escuchar al jefe de anticorrupción de la fiscalía. O sea, ¿quién puede defender que se le entregue plata a fundaciones sin ninguna garantía? Eso ya de por sí es indefendible. Porque yo digo ya, si son nuevas, si no tienen experiencia, está bien, todos partimos sin experiencia, ok, pero si te entregan 200 millones sin nada como garantía, tú estás haciendo mal uso de los recursos públicos, porque tú no estás Mm, cuidando esos recursos públicos. O sea, este solo hecho ya es indefendible. Entonces, eso es lo que a mí me asombra, Rocío, cómo estas personas creen que lo hicieron bien. Eso. Entonces, si creen que lo hicieron bien y que son mártires de la causa, no entendieron nada. ¿Tú te imaginas entregándole la plata para una, no sé, para una constructora que hace un liceo de 5.000 millones y te la entregas antes y ahí ves tú si lo construyes o no? Po? ¿Cómo? Sería impensado. O sea, sería realmente increíble. Y ellos no le ven nada malo a eso respecto de las fundaciones. Y si tú no le ves nada malo a algo, lo más probable es que lo repitas y lo sigas haciendo. Por eso digo que el mm. presidente no se ha operado del Sí, bueno, oye Alicia, nos quedan 5 minutos, no hemos visto nada de la academia, obviamente porque el caso Fundaciones, la salida de Jackson, a pesar de que es como uno no quiere seguir hablando de este tema, ya está medio chato, tenemos que darle una mirada igual. Pero contarles, bueno, que la aprobación presidencial sigue dentro de lo mismo, o sea, como que 28 puntos, para mí es la misma cuestión, o sea, sigue con ese grupo duro que en verdad no entiende nada. De los monos peludos, como le dice la, la expresidenta del PPD, Natalia Pergentili, que le costó la salida finalmente de la presidencia. Por eso, 66% de esa prueba está dentro de los márgenes que se ha movido siempre. La Y Academia trae una lámina muy interesante porque está haciendo como un resumen de los últimos 10 años. Está preguntando si el país está mejor o peor que hace 10 años. Y la gente en general te dice, ya me voy a la cosa, próximos 10 años, últimos 10 años. La gente cree que estamos mejor, es un 23%, y 61% de las personas creen que estamos peor que hace 10 años. ¿Cómo la mm, ves? ¿cómo lo veo? Bueno, es que estamos en un momento súper pesimista, en verdad. Y no sé si es producto de la circunstancia. Me acuerdo que había otra encuesta que también señalaba eso, que no me acuerdo cuál era, parece, pero es una que sale cada cierto, no creo que haya sido la CEP. Pero bueno, el tema es que señala, siempre hace la pregunta, ¿cómo está uno y cómo es la percepción con el resto de la ciudadanía? Y siempre uno no está tan mal en general, no estoy hablando como de la raya para la suma, porque claramente hay algunos minutos en los cuales convergen mucho más esas dos líneas de la percepción individual versus la percepción colectiva. Y en esa percepción colectiva siempre es peor de cómo están las percepciones individuales, que son mucho mejores. Entonces, claro, en este minuto estamos como que las dos cosas bastante más separadas. Ah, y hay un estudio que salió hace poco, y también se lo escuché a Francisco Vidal, donde señalaba que los sueldos actualmente estaban creciendo. El sueldo neto había crecido un 4%, el real. Habría, habría que desagregarlo entre los sueldos del aparato público y los del sector privado. Sí, porque han subido mucho los del Oye, público. Oye, ahí sí que me caí de popis, voy a decir, cuando escuché el sueldo que tenía el tipo que organizó la marcha y que le pasó el megáfono al tongo que hicieron con el presidente Boric afuera de la moneda, porque más de 5 palos, casi 6 palos. No, es que ya era mucho ese tongo. Bueno, si estamos hablando Oye, de ese nivel oye, de sueldos públicos. o sea, mira, primero eso lo sitúa en el 10% más rico de Chile. Digámoslo, pues, según la CACEN, más arriba de 4.4 millones en el hogar, ya eres del 10% más rico de Chile. Y segundo, este caballero, él dijo, nosotros no estamos diciendo nada, él dijo, si no hago nada, pues me pagan eso por no hacer nada. Entonces yo salgo a defender a la gente a la calle. Oye, Rocío, es que estamos llegando a ese nivel de despelote en la plata pública. O sea, pagarle 5 millones de pesos a alguien que dice que no hace nada, si le echamos una revisada a Ya, las municipalidades, ¿no nos iremos a pillar con esos casos más seguidos de lo que creemos?
Ya, pero es que ahí hay un punto que igual es bien interesante, nos queda medio minuto, pero lo que pasa es que, claro, él dice que no hace nada porque lo tienen en una oficina sin nada, porque no le asignan trabajo. Y es lo que pasa generalmente cuando hay un cambio de gobierno y queda gente del gobierno anterior. En vez de ocupar ese recurso, lo que hacen es aislarlo y hacerle un bullying para que se vaya, ¿ya? Y eso generalmente pasa. Entonces yo aquí lo veo más como que él trabajaba bajo una línea en la municipalidad y cuando llegó la nueva alcaldesa, o cuando estaba la alcaldesa, decidió dejarlo al lado porque compitió contra él, entonces lo mandaron. Lo mismo pasó aquí en Osorno. Acuérdate, no sé si tenía un sueldo tan millonario, pero con Tejeda también lo mandaron al subterráneo sin computadora y nada, y lo mandaron a la calle a ver los parquímetros. Entonces, generalmente eso pasa. Ahora, el tema está de las personas que se quedan en ese trabajo. eh, Oye, recibiendo 5 palos por quedarme ahí porque no me pueden echar, porque la alcaldesa había tratado de sacarlo y tuvo que volverlo a poner. Entonces, ahí me queda la duda, Alicia. Pero es Mm, que de nuevo, por sí, o sea, independiente de las peleas políticas, esa plata se está saliendo los impuestos y se está pagando por no hacer nada. Entonces, hay un sistema que arreglar. Mira, una, dos, o mm. tenemos gente de carrera que va a hacer la pega independientemente del alcalde que llegue, o el alcalde tiene toda la facultad para remover a personas que no le van a hacer, no sé si útil es la palabra súper fea, pero que no le van a ser funcionales a su proyecto de ciudad. Ya, por último, pongámoslo en positivo. Que sí, y ese es el punto justamente, es donde está la reforma y era uno del el sin pituto que lo están viendo a nivel constitucional ahora, es justamente hacer una reforma al Código del Trabajo municipal y estatal, porque es tan difícil de sacar a una persona que al final queda anquilosado el sistema y una grasa gigante de personas que están haciendo muy bien su trabajo, pero acompañada de otras que están calentando el asiento y que no los pueden sacar porque el código de trabajo en el Estado no es bueno. Entonces, ahí el problema es que pagan justo por pecadores y aquellos que están haciendo bien su trabajo empiezan a frustrarse también. Y nos vamos quedando solamente con aquellos como este señor que en vez de renunciar, no, él lo que hace es ir a hacer marchas por 5 millones de pesos. Ay, a mí se me caería la cara de vergüenza. Y este es como que agarró el micrófono y lo fue a contar feliz porque en verdad siente que lo está haciendo bien. Y de nuevo, es la misma forma, es el Tal, mismo sentido. tal cual. Ya, Alicia, Ese es el punto. llegamos al final de este programa. Mañana no los vamos a acompañar, así que nos veremos el día miércoles. Chao, chao. Chau, chau.